Es un placer saludar a todos mis colegas para dar esta conferencia sobre Cenovamato, una nueva molécula en el tratamiento de las epilepsias, una molécula realmente revolucionaria, como vamos a ver en esta plática. Mi nombre es Manuel Campos, trabajo en Clínica Alemana de Santiago de Chile, en el Centro Avanzado de Epilepsias y el Departamento de Neurocirugía, y en CENEA, que es el Centro de Especialidades Avanzadas en Neurología. A modo de introducción, vamos a decir que Cenovamato tiene dos nombres comerciales: Scopri en Estados Unidos y Latinoamérica y Ontosri en Europa. ¿Por qué necesitamos nuevos fármacos anticrisis? Resulta que lamentablemente, pese al mejor tratamiento anticrisis, antes llamado antipiléptico, pero los fármacos realmente estabilizan las neuronas para que no hayan crisis, pero no, si uno las deja, vuelven las crisis, por eso que se llaman fármacos anticrisis. Un tercio de los pacientes, en este trabajo de Martin Brody, persisten teniendo a lo menos una crisis al año, tomen lo que tomen. El hecho de continuar teniendo crisis epilépticas produce un grave empeoramiento de la calidad de vida del paciente. Aumenta los costos para el paciente del país. El paciente puede tener heridas o daños, como sale en esta figura de esta niña abajo. Daños cognitivos progresivos, psicológicos, conductuales y el famoso estigma que rodea a la condición de una persona con epilepsia. No pueden manejar vehículos, tienen menos posibilidades laborales, ausentismo escolar, etc. En el trabajo original de Martin Brody de sobre 1000 pacientes, 32 pacientes en el seguimiento a largo plazo fallecieron. Un 9% no es un número menor, y esto es algo que nadie habla. Los pacientes fallecen de SUDEP, muerte súbita, suicidios o accidentes. Por lo tanto, las crisis no controladas pueden matar a los pacientes. ¿En quiénes usamos Cenovamato? La FDA en Estados Unidos aprobó el año 2019 a Cenovamato para todo paciente mayor de 16 años portador de crisis focales. Pero por otro lado, en Europa, la EMA aprobó Cenovamato para el tratamiento de la epilepsia focal en adultos fármaco resistentes. Vale decir que hayan fallado a 2 fármacos anticrisis de primera línea bien tolerados. ¿Cómo estudiamos los nuevos fármacos anticrisis? Se usan en epilepsia focal refractaria como terapia agregada, terapia add-on. Y se ve cuántos pacientes tuvieron una reducción mayor del 50% de las crisis originales. Pero no se evalúa la cantidad de pacientes que quedan libres de crisis. Si uno suma todos los trabajos publicados de fase 3 de introducción de los nuevos fármacos anticrisis, tenemos que antes topiramato, con un 45%, era el fármaco que lograba la mayor reducción de frecuencia de crisis, pero con dosis altísimas. Sin embargo, Cenovamato logra un 64%, vale decir un 21% más en reducción de crisis comparado al mejor fármaco en este minuto de reducción más allá del 50%. Pero cuando analizamos los pacientes libres de crisis en terapia add-on, antes el mejor resultado lo tenía topiramato y levetiracetam, con un 6,4%. Sin embargo, Cenovamato en los estudios de introducción fase 3 logra entre un 21 a un 28,3% de libertad de crisis, vale decir casi 4 veces más que el mejor fármaco que tengamos en el mercado actualmente. Keppra, levetiracetam, que es un fármaco muy utilizado por todos nosotros, resulta que tiene, ¿no es cierto?, una desventaja en cuanto a reducción de más allá del 50% o libertad de crisis en los trabajos de introducción, como decíamos, fase 3. Ahora, ¿cómo uso un fármaco anticrisis o MAC, medicamento anticrisis? El problema es que tenemos más de 20 fármacos anticrisis en el mercado, siendo Cenovamato el más nuevo en introducción en el mercado en Latinoamérica.
¿Cuándo usamos cenobamato? Una posibilidad es, como en Europa, usarlo en epilepsia fármaco resistente o refractaria. Fíjense ustedes que en este estudio de Martin Brody, que parece una tabla muy pesada de 1100 pacientes libres de crisis en terapia combinada, estaban 70 pacientes. Nuevamente el famoso mágico número del 6,4%. Y esto la mitad con la asociación lamotrigina más ácido valproico. Sin embargo, epilepsia fármaco resistente o refractaria es este marco que tenemos acá después de 2 fallas de medicamentos. Vale decir entonces solo un 2,7% de los pacientes con terapia combinada estaban libres de crisis, y si agregamos las monoterapias un 3,2%. Por lo tanto, si yo tengo un policlínico solo de epilepsia fármaco resistente o refractaria, mi única herramienta son los fármacos, la chance máxima es de un 6% de tener a mis pacientes libres de crisis. Algo muy poco. Por lo tanto, ¿no es cierto? Necesitamos nuevos fármacos. Y aparecen los famosos llamados fármacos de tercera generación, donde tenemos sonisamida, lacosamida, elicarrazepina, perampanel, vibracetam y cenobamato, que es el más nuevo, aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa. Es tanto así que el año 2025 ha aparecido un texto especial de la revista Epilepsia solo dedicado a ver cuál es el estado actual del uso de cenobamato. Pero ¿qué es lo que es cenobamato químicamente hablando? Es muy parecido a retigabina y a fenobamato, pero es una molécula totalmente diferente desarrollada por el laboratorio SK Pharmaceutical. Y este fármaco tiene la gran ventaja que tiene doble mecanismo de acción. Uno, como muchos otros fármacos anticrisis, en los canales voltaje dependientes de sodio en la presinapsis. Pero también un segundo mecanismo de acción en la membrana postsináptica en los receptores GABA. Por lo tanto, este doble mecanismo de acción regula tanto en la membrana pre como postsináptica los potenciales y estabiliza las neuronas de tal manera que los pacientes no tengan crisis. Con respecto a su farmacodinámica, tiene una gran absorción intestinal de casi un 88%, una relativa baja de una proteína de un 60% para que no haya tanta interacción, pero sin embargo vamos a ver más adelante que hay otro hecho que es muy importante, pero a mi juicio lo más importante de su farmacodinámica es que es toma única, solo una vez al día. En los trabajos primarios de introducción realizados por Gregory Krauss, que aparece en esta foto junto con Jackie French, tenemos que el 56% de los pacientes con 200 miligramos respondía y el 64% con 400 miligramos. Sin embargo, después vienen los trabajos de Sperling, donde se vio cuál era la titulación óptima, que la vamos a conversar también más adelante, y resulta que de más de 1.300 pacientes, lo que primero que destaca es una altísima tasa de retención, con un 82,9%. Efectos prácticos, 83% de tasa de retención del fármaco. Pero, aparte de eso, el 70% de los pacientes en este trabajo de Sperling fase 3 eran respondedores en cuanto a reducción de más allá del 50% de las crisis. Pero lo más importante y destacado de este paper es que el 36,3% de los pacientes estaban libres de crisis, lo cual no lo logra ningún otro fármaco en los estudios de introducción. Y este número aumenta a casi un 47% cuando solo tomamos los pacientes que quedaron en tratamiento con cenobamato, exceptuando los pacientes que abandonaron por efectos secundarios o por mala eficacia. Dentro del tipo de crisis que más responden están las crisis tónicas y las crisis focales con generalización secundarias. Con respecto a otra gran ventaja que se asocia al éxito de cenobamato es que baja el riesgo de SUDEP, de muerte súbita.
ya que los pacientes que presentan epilepsia, sobre todo epilepsia fármaco-resistente, tienen una altísima tasa de riesgo de fallecer, tal como vimos al principio de esta conferencia. Además, ¿no es cierto?, baja el riesgo de lesiones, como esta paciente con lesiones cutáneas, de múltiples caídas, o el chico que tiene que usar casco por su frecuencia de crisis tónico-clónica generalizada, mejora secundariamente el ánimo, la conducta y por ende la calidad de vida del paciente. Pero una cosa son los estudios clínicos, donde uno lo hace solo con epilepsia fármaco-resistente en pacientes sanos, adultos mayores de 16 años y sin comorbilidad, y otro en la vida real. Vamos a los trabajos de vida real. Mi gran amigo Vicente Villanueva, gran epileptólogo español de Valencia, muestra en este estudio, ¿no es cierto?, que la respuesta de los pacientes a cenobamato es independiente del número de fármacos que estén tomando, y lo más importante, a mi juicio, es que reduce la cantidad de fármacos que toma el paciente. Y uno le ve en la práctica clínica, pacientes que están tomando 5 fármacos anticrisis, introducen cenobamato y quedan tomando cenobamato más otro fármaco. O sea, disminuyen o eliminan 4 fármacos con los costos asociados y con los efectos secundarios asociados a eliminar 4 fármacos. Y otro hecho vital en este estudio de Vicente Villanueva es que la eficacia de cenobamato da lo mismo que el paciente haya tomado 3 o 5 fármacos anticrisis a que esté tomando o haya probado 16 o 18 intentos terapéuticos. Cenobamato es tan eficaz, tengas pocos ensayos o muchos fármacos que hayas probado en tu paciente. Ahora, hay poblaciones especiales que se pueden ver beneficiadas con cenobamato, y una de estas son los adultos mayores. Cenobamato ha mostrado ser altamente eficaz, disminuyendo, ¿no es cierto?, no solamente la frecuencia de crisis, sino que los riesgos de caída en este grupo de pacientes. Y recordemos que la población está envejeciendo y cada día tenemos más adultos mayores, y los adultos mayores son los que tienen mayor incidencia de epilepsia, más que los primeros 2 años de vida. Otro grupo muy especial es en celeste, comparado con azul. En celeste son los pacientes que fueron sometidos a una cirugía de epilepsia, pero lamentablemente persisten con crisis post cirugía de epilepsia. Y ustedes pueden ver cómo responden estos pacientes pese a tener un fracaso de cirugía de la epilepsia, eso sí que algo menor a los pacientes que no han sido operados y tienen epilepsia fármaco-resistente. Otro subgrupo muy interesante son los niños. En este minuto hay una serie de estudios que se están llevando a cabo para ver la eficacia de cenobamato en niños, pero ya hay estudios que han demostrado una excelente respuesta terapéutica en niños. Por lo tanto, tenemos desafíos asociados, como en este paper recientemente publicado en 2025, como son niños, adultos mayores y personas con encefalopatía epiléptica o otros síndromes específicos epilépticos, en los cuales nosotros tenemos que hacer aún mucho más estudios para ver realmente cuál es la real eficacia de cenobamato en estos subgrupos. Cuando uno analiza el costo-beneficio de la introducción de cenobamato, esto ha sido hecho ya en 2 países. En España, el primer gran aporte del grupo que fue Vicente Villanueva, Manuel Toledo, José Pepe Serratosa, etc., es que tú necesitas tratar 10 pacientes con 200 miligramos de cenobamato para dejar uno totalmente libre de crisis, y 5 pacientes con 400 miligramos para dejar uno libre de crisis. ¿Qué significa esto en farmacoeconomía? De que es altamente eficaz el uso de cenobamato comparado a vibracetam, perampanel, lacosamida y L-carrazepina para ser costo efectivo en dejar a tus pacientes sin crisis. Este estudio español entonces concluye que cenobamato produce más salud que costos por no tener salud. Un trabajo similar ha sido publicado el año pasado en Países Bajos, ex Holanda, donde ellos vieron los costos de la introducción de cenobamato en la población. Y ellos concluyen que si bien es más caro usar cenobamato en el corto plazo,
En el largo plazo, debido a que los pacientes van menos al médico, tienen menos hospitalizaciones, al estar libre de crisis vuelven a estudiar y a trabajar, el ahorro a 5 años plazos es prácticamente de 32 millones de euros. Por lo tanto, en España y los Países Bajos, Cenovamato ha comprobado ser altamente costo eficaz. Con respecto a la dosis recomendada terapéutica por el laboratorio son 200 miligramos. Pero por supuesto, como vamos a ver más adelante, uno parte titulando. Y de repente tenemos sorpresas que con 100 miligramos tenemos pacientes que ya responden y pueden incluso quedar libres de crisis. El mensaje de esta diapositiva de mi gran amigo Andrea Schulze von Hage de Freiburg es que más que casarse con una dosis, uno debe ir viendo que el paciente responde y queda sin crisis de acuerdo a la dosis de la titulación que uno va haciendo en forma progresiva. Sin embargo, todos los estudios, tanto publicados como la recomendación del laboratorio, es que la gran mayoría de los pacientes responden con 200 miligramos al día, sean epilepsias focales o epilepsias focales secundariamente generalizadas. Pero también hay pacientes que responden con epilepsia primariamente generalizada. Ahora, tal como yo les mencionaba al inicio de esta conferencia, existe una alta tasa de retención y baja tasa de abandono, la cual llega en los estudios de post-marketing a tener resultados incluso de prácticamente un 77,8%, por lo tanto el redondeo es 80% de tasa de retención, lo cual también supera a todos los otros fármacos que tenemos actualmente en el mercado. Con respecto al cómo usar Cenovamato, la titulación debe ser lenta, muy lenta. Y uno parte con 12,5 miligramos por 2 semanas. Luego de 2 semanas del fármaco bien tolerado, aumentamos y duplicamos la dosis a 25 miligramos por 2 semanas más. Posteriormente, aumentamos y duplicamos la dosis a 50 miligramos por 2 semanas más. De allí pasamos a 100 miligramos por 2 semanas. Ya llevamos 8 semanas de tratamiento, 2 meses, para luego pasar a 150 miligramos por 2 semanas para llegar a la dosis recomendada por la industria farmacéutica, que es de 200 miligramos después de 12 semanas. Pero como no todo podía ser perfecto, lamentablemente Cenovamato es un inductor enzimático de los citocromos a nivel hepático y esto interfiere, ¿no es cierto?, con fármacos anticrisis que esté tomando el paciente. ¿Y con qué fármacos interfiere fundamentalmente? Con fenitoína, con fenobarbital y con clobazam, que uno muchas veces tiene que reducir la dosis a un 25 o un tercio de la dosis que tiene. Esto también ya ha sido comunicado por Bettina Schmidt, gran epileptóloga de Berlín, en Alemania, donde ella recomienda, ¿no es cierto?, ver que no hay incremento de las dosis de clobazam, fenitoína, fenobarbital, vibracetam, cannabidiol y estiripentol. Mi querido amigo Juan Unanga, gran epileptólogo de adultos de Sevilla, España, junto, ¿no es cierto?, con Marc Carreño, han publicado este paper recientemente, donde tú tienes dos escenarios. Uno, ¿no es cierto?, esperar que aparezca un efecto adverso y la otra ser proactivo y disminuir las dosis de los fármacos, ¿no es cierto?, que pueden tener interferencia antes que aparezcan los problemas. Entonces, con fenitoína y con fenobarbital, ustedes pueden hacer niveles plasmáticos y empezar a reducir las dosis ya desde que el paciente esté tomando 25 miligramos de Cenovamato. Con clobazam, si el paciente está tomando dosis iguales o mayores de 20 miligramos, ya empezar a reducir las dosis en 5 o en 10 miligramos a partir de 50 miligramos de Cenovamato. Y si el paciente está tomando dos inhibidores de los canales voltaje dependientes de sodio, inmediatamente empezar a reducir uno de estos. Esta misma publicación ha sido refrendada el 2025 por Gregory Krauss, donde dice que el objetivo final es optimizar el tratamiento con Cenovamato en cada paciente y él recomienda ser proactivo en los pacientes que están tomando clobazam, lacosamida, fenitoína,
fenobarbital en cuanto a la reducción de los fármacos en 25 a 30% de las dosis previas a la introducción de cenobamato. Por otro lado, ¿qué nos dice la evidencia de cenobamato? En cuanto a la cognición, no hay estudios en humanos que nos den daño en la cognición. Con respecto a los hallazgos electrocardiográficos, está contraindicado en los pacientes que tienen el síndrome de QT corto. En embarazo y lactancia no hay ningún dato, por lo tanto no es la recomendación usarlo en mujeres embarazadas en este minuto. Con respecto a aumento o riesgo de pacientes que tengan intentos suicidas, no existe mayor riesgo suicida en toda la población expuesta a cenobamato hasta ahora. Y todo fármaco que actúa en el sistema nervioso central tiene efectos secundarios. Y cenobamato no es la excepción y son dosis dependientes, o sea, entre mayor dosis, mayor riesgo de efectos secundarios. Pero con dosis aproximadamente de 200 miligramos al día de cenobamato, los efectos secundarios que más se han visto reportados son somnolencia con un 22%, mareos 22%, sensación de fatiga 14%, diplopia, o sea, visión doble 7%, y dolor de cabeza con un 12%. ¿Cómo se ve el futuro de cenobamato? El futuro de cenobamato debemos asociarlo a este paper publicado por Jackie French, en el cual todos los fármacos de tercera generación usan trabajos previos para ver realmente cuál es su eficacia terapéutica, lo cual permite que rápidamente los fármacos puedan ser aprobados en monoterapia y además, ¿no es cierto?, en niños. Y así tenemos como la cosamida, el carbamazepina, perampanel y vibracetam, están aprobados en monoterapia por la FDA e incluso a partir de los 4 años, desde fines de los 2017 o 2018. Para hacer un resumen de cenobamato, tenemos en quienes dos escenarios. Uno, actualmente, que son los pacientes mayores de 16 años con crisis focales, estemos en Estados Unidos o Latinoamérica. Y el escenario B, que es para epilepsia refractaria focal en adultos para pacientes en Europa. ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. No dejarlo como última posibilidad. Ojalá usarlo ya en el segundo intento terapéutico. ¿Cómo? Titulación lenta, partiendo del día 1 hasta 12 semanas que el paciente no estaría totalmente cubierto con la dosis de 200 miligramos al día. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de cenobamato? Las grandes fortalezas son toma única, gran adherencia terapéutica, un medicamento de velador, alta retención, casi un 80% de retención del fármaco, y hasta ahora, comparado con todos los otros fármacos anticrisis que existen en el mercado, el que tiene la mayor tasa de reducción de crisis más allá de un 50%, pero también la mayor cantidad de pacientes libres de crisis, que para mí es lo más importante. Coloco entre paréntesis costo-efectividad porque cada país tiene un PIB diferente y un costo del fármaco diferente, por lo tanto la costo-efectividad se tiene que ver país a país de acuerdo a los costos. En cuanto a las debilidades, tenemos, ¿no es cierto?, una lenta titulación, 12 semanas para llegar a la recomendación del laboratorio, aunque quizás con 100 miligramos podríamos andar bien. Difícil manejo si el paciente está en polifarmacia, sobre todo, ¿no es cierto?, con medicamentos que actúan en los canales voltaje dependientes de sodio, la membrana presináptica, y no usarlo en pacientes que tienen historia de DRES, de eosinofilia sistémica. Este cuadro que es del paper de Lercher, que está publicado acá, que habla tanto de adultos como de niños, nosotros en adultos tendemos a usar como primera línea en epilepsias de inicio focal levetiracetam o carbamazepina de liberación prolongada. Pero si falla uno de estos, uno estaría perfectamente autorizado a pasar en forma inmediata a cenobamato. Y es lo que están usando hoy por hoy los epileptólogos en Estados Unidos, en que parten con un fármaco primera línea y si les falla van titulando lentamente el paciente con cenobamato como segunda línea. ¿Cuáles son los problemas que aún tenemos?
por supuesto que Cenovamato está aún siendo subutilizado en el planeta por varios problemas, porque los médicos estamos acostumbrados a usar lo que conocemos y Cenovamato es una molécula muy nueva en el mercado. Hay insuficiente conocimiento, por lo tanto, de la molécula, de sus mecanismos de acción y muchos epileptólogos o neurólogos tienden a usar los nuevos fármacos anticrisis como la última posibilidad y no como la primera o segunda posibilidad como puede ser Cenovamato. En conclusión, lo más importante para todo médico, neurólogo, epileptólogo es mejorar la calidad de vida de su paciente. Es lo primero y lo último. Lamentablemente tenemos más de 20 fármacos anticrisis en el mercado, pero el manejo tiene que ser individual. Es varón, es dama, es niño, es adulto, tiene crisis focales, tiene crisis generalizada, tiene patología concomitante, etc. En los últimos años hemos avanzado mucho en epilepsias, pero lamentablemente el poder dejar cero crisis a todos nuestros pacientes es una meta que aún no alcanzamos. Y las conclusiones específicas sobre Cenovamato es que hasta antes del advenimiento de Cenovamato, lo máximo que podíamos esperar nosotros después de usar dos fármacos anticrisis de primera línea era un 6,4% de libertad de crisis. Ahora con Cenovamato podemos llegar hasta el 28% de pacientes libres de crisis. Estoy hablando de epilepsias refractarias. ¿Cómo será este número en epilepsias no refractarias? Cenovamato parece ser una molécula revolucionaria a la luz de los resultados publicados en los últimos 4 años, tanto en reducción de crisis como en libertad de crisis. Una gran ventaja es la alta retención y la costo-eficacia en todos los países que han hecho estudios de costo-efectividad. ¿Cómo se ve el futuro? Y no es una opinión personal, sino que es la evolución natural de la molécula. La molécula muy probablemente en Europa va a ser aprobada en monoterapia muy pronto, como ya está aprobada en Estados Unidos, y muy probablemente en poblaciones especiales como en niños muy pronto. Por lo tanto, es una molécula que está en pleno desarrollo y nos tiene muchas sorpresas deparadas a futuro. Con esta diapositiva yo quiero dar las gracias a todos mis grandes colegas y amigos expertos en fármacos, como son Vicente Villanueva, Emilio Peruca, Martin Brody, mi gran hermano Andy Kanner, Gregory Krauss, Andrea Schulze von Hagen, mi súper amigo Juan Uranga, Mar Carreño, mi tocayo Manuel Toledo, Pepe Serratosa y mi gran hermano Mario Alonso, que me han compartido no solamente sus conocimientos, sino sus diapositivas y paper para poder dar esta conferencia. Muchas gracias.